Como todos sabréis, el pasado mes de julio sucedió lo siguiente. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. A Donald Trump, expresidente y candidato actual por recuperar el poder en la Casa Blanca por el Partido Republicano, sufrió un atentado que, como todos pudimos ver, dispuso su prioridad de las encuestas y le hizo ganador ante su entonces competidor, el actual presidente Joe Biden. Si bien en los últimos días también has oído amagos de querer matar a este multimillonario y político tan famoso, este no ha sido ni será el primero ni último intento que sufra, ya que, como todos sabréis, en la historia de Estados Unidos han sido muchos, tanto los que han sufrido este destino como los que se han librado de la muerte. Así que hoy vamos a repasarlos uno a uno. Chicos y chicas, soy el Nobel y hoy no os voy a decir vídeos en la biblioteca, como siempre os digo. Llevo muchísimo tiempo ausente y, como os prometí hace meses, hoy os vengo a hablar en un nuevo formato de historia. Así que lo disfrutéis y a por ello. Estos son los 5 magnicidios más impactantes de la historia. Bien, como os he dicho, Trump no será ni el primero ni el último presidente en tener un intento de asesinato. De hecho, los que todos me escucháis sabréis muy bien lo que le pasó a Ronald Reagan o, por ejemplo, a Kennedy, que es el presidente, ¿no?, por así decirlo, que todos nos viene a la mente cuando hablamos de magnicidios. Sin embargo, deciros que, salvando las distancias, lo que le ha pasado a Trump no es tampoco nada nuevo, ya que también le pasó a otro presidente y también republicano. Pero antes dejad que me explique. Mirad, retrotrayémonos todos a 1912. Imaginaos que estáis en la calle, es un día soleado, y estáis escuchando a uno de los que fueron los mejores presidentes de Estados Unidos, que fue Theodore Roosevelt, hasta que de repente, entre la multitud, escucháis un disparo. Un hombre del público le dispara y, sin embargo, este presidente, este político, continúa su discurso hasta que es llevado al hospital y le informan que la bala que se dejó de su cuerpo es imposible de retirar, teniéndola en este hasta que fallece años después. Si esto que acabo de contaros os parece la cosa más surrealista y de ficción que habéis podido escuchar, lamento deciros que fue 100% verdad. Y es que el 14 de octubre de 1912, mientras hacía un discurso en Milwaukee, hoy una ciudad conocida por albergar la Convención Nacional Republicana, que es aquel órgano máximo del Partido Republicano, el actual partido que rige Trump. De hecho, fue en esta convención donde los republicanos le dieron sus votos para ser el oficial candidato del partido a ejercer como presidente, como inquilino de la Casa Blanca. Aquí, en Milwaukee, como os digo, Roosevelt, un político también que fue republicano, aunque en ese momento estaba afiliado a otro tercer partido que había construido, el Partido Progresista Estadounidense, sufrió un magnicidio perpetrado por John Schrank, que era un ex tabernero y que, como os cuento, salió ileso. ¿Por qué? Sencillo. Por un discurso de 50 páginas de extensión que escondía en el bolsillo de su chaqueta. Es más, si esto os parece sorprendente, voy a leeros las palabras exactas que pronunció Roosevelt luego de sufrir el atentado. Amigos, les pediré que sean lo más silenciosos posibles. No sé si comprenden completamente que acaban de disparar, pero se necesitan más para que eso, para matar a un alce macho. Es decir, como conclusión de este caso, de este primer víctima que vemos en esta lista, que Roosevelt, después de perder las elecciones, lógicamente se retiraría de la política y fallecería mientras dormía el 6 de enero del año 1919 a los 60 años de edad. Algo que incluso en las esferas de la política del momento fue sensacional, fue motivo de palabra y de habla, tanto que el vicepresidente de aquel momento, jefe de la Casa Blanca, que era Woodrow Wilson, ¿vale?, el presidente que había estado liderando América durante la Primera Guerra Mundial, Thomas Marshall, comentó lo siguiente: la muerte tuvo que llevarse a Roosevelt dormido, porque si hubiera estado despierto habría habido una pelea. Sencillamente, chicos y chicas, increíble. Y solo es el primero. Vayamos con el segundo. De acuerdo, sin irnos de la línea, vamos a ir con la segunda víctima, que otra vez es un candidato a presidente, pero esta vez no un republicano como Trump. De hecho, este candidato no tuvo ni la misma suerte que tuvo Trump ni Roosevelt. Corría el año 1968, estamos en pleno siglo XX, y sucedían las primarias del partido opositor, el partido contrario al republicano, el Partido Demócrata, donde el futuro candidato a la Casa Blanca y ganador de estas primarias no era otro que Robert Kennedy. Ello sonará porque era el hermano del fallecido presidente Kennedy, que había fallecido años atrás. Lo que nadie sabe de esto es de que 2 días después de esta nominación, de haber ganado estas elecciones, el propio Robert le pasaría lo mismo que su hermano. Y es que veréis, Kennedy fue asesinado por un palestino,
concretamente Shiram Bisharam Shiram, quien le atacó por apoyar, porque el candidato, todos sabréis, que los unidos pueden apoyar bastante a Israel, y de hecho Kennedy era uno de los demócratas que apoyaba a Israel. Digamos que sufrió un disparo a quemarropa mientras trabajaba en un hotel, falleciendo el 6 de junio a los 42 años de edad. Como guinda sobre este pastel que he ido narrando, decir que si os suena el nombre es porque habréis visto que el candidato, el que era candidato, ahora ya no, porque ahora es, digamos que bajó su campaña para apoyar a Trump, Robert Kennedy Jr., era el hijo de este fallecido, de su fallecido padre, era su hijo. Y de hecho, si habéis visto más de alguna ocasión en la que el propio Robert critica abiertamente a los demócratas y le asegura que para nada son como los demócratas que había en los tiempos de su padre, es decir, en los años 60 o incluso antes. ¿Sabes, chiquiticas? Vamos a irnos fuera, ahora sí, gracias a Dios, de Estados Unidos, aunque no muy lejos, ¿eh? Sobre todo vamos a irnos un poco al Caribe, porque del hombre que voy a hablaros ahora es una figura que también es muy interesante, igual que Roosevelt y Kennedy, antes citados, aunque seguramente también todos vosotros la conoceréis, porque de hecho es de todos los políticos, presidentes y figuras famosas que han intentado matar, es el que se lleva la palma. Y es que Fidel Castro es un hombre de que voy a usar muchísimo, muchas cosas. No obstante, como digo, es quien se lleva, y escuchad bien, la palma de oro a más intentos de asesinato. En concreto son 638 intentos que la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, trató de hacer contra él en la década de los años 60 y 70. Le hicieron literalmente una carta bomba, puros envenenados, todo tipo de cosas. Y sin embargo, como todos y todos sabremos, la CIA fracasó y Castro falleció a los 90 años en 2016. Si esto no es suerte, chicos, decidme vosotros qué es. El tercero. Vamos acabando ya el top. Y sin embargo, chicos, vamos a dejar un poco de política porque sé que agobia muchísimo, es bastante cesante. Pero vayamos a hablar de música. Decidme, os pregunto, os dejaré un poco de tiempo para poder responderme, ¿vale? Pues usar el vídeo si necesito hacerlo. ¿Qué otra figura, ¿vale? ¿Qué otra figura es mucho más interesante que un político? Pues os lo digo yo, una estrella del rock. Si es que veréis, si os gusta tanto la música como a mí, porque a mí me encanta la música, sabréis todos que el rock ha sido y es, porque sigue siéndolo, una de las músicas, vamos, más increíbles que han existido, con bandas como AC/DC, Led Zeppelin y muchas otras que, como digo, han llevado este género a lo que es una fama. Sin embargo, de quien voy a hablaros hoy, de hecho, de la banda que vengo a hablaros ahora, resulta que de los Rolling Stones, y sobre todo voy a hablaros de su vocalista y su jefe, Mick Jagger. Porque sí, os va a parecer sórdido y una locura, pero a Mick Jagger lo intentaron matar en 1969. Diréis, vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí con Mick Jagger? ¿Qué sucedió? Pues bien, veréis, Mick Jagger, digamos que tuvo un pequeño altercado con una banda de motoristas que todos conoceréis porque han pasado a la cultura popular como Los Ángeles del Infierno. Sin embargo, esta gente existió y de hecho intentaron matar, como antes he citado, a Mick Jagger. ¿Cómo fue el plan? Pues bien, mirad, el FBI, que fue quien informó a Mick Jagger años después, en 2008, de este suceso, comentaron que este grupito tenía pensado asaltar la casa de los Hampton, la casa ubicada en Rock Island, en Nueva York, que en aquel entonces es la que se encontraba Mick Jagger haciendo vacaciones, teniendo un descanso de una gira. Y digamos que el plan de estos asesinos era con una lancha, ¿vale? Llegar a la casa de este hombre, literalmente pasar todo el cordón de seguridad y acabar con su vida. Como veréis, el plan fracasó. De hecho, cuando Mick Jagger se lo dijeron, no se lo creía, y como todos podéis ver, Mick Jagger sigue con vida, sigue dando mucha guerra, sigue creando grandes canciones y a estos 80 añitos sigue vivito y coleando. El número 4. De acuerdo, llegamos al final del listado. Y si os he hablado tanto de políticos como de cantantes, permitidme que os hable ahora de la que, en mi opinión, considero una de las figuras más atrayentes y malignas del siglo pasado. Y no me refiero al pintor austríaco ni mucho menos, sino a alguien que seguramente todos conoceréis, pero que nació un poco más al norte. En concreto, nació en la Rusia del gobierno de aquel entonces de los zares. Y es que, como digo, todos sabéis quién es, pero si no, dejad que os diga que Grigori Rasputin es quien culmina siendo la última gran víctima, la quinta víctima
de este top, y sobre todo tiene un asesinato que voy a narraros ahora, que sobre todo sigue envuelto a día de hoy, 2024, en gran misterio. Veréis, voy a contaros. Corría la Navidad, Nochevieja, diciembre del año 1916. Rusia, que en ese momento, pues como digo, estaba ganada por los zares, había pasado 3 años desde que se habían unido a la Primera Guerra Mundial contra Alemania y Austria, y todos podéis ver, si sabéis algo de conflictos, de que Rusia no estaba bien. De hecho, os que habéis visto mi anterior vídeo sobre la revolución bolchevista de Sofía Casanova, habréis visto que Rusia para nada estaba en un buen panorama previo a la revolución, y digamos que la corte del zar, ¿vale?, se oían campanas de intentos de amagos de paz con los alemanes. ¿Por qué? Porque veréis, todos sabréis que el zar Nicolás tenía una esposa, que era la zarina, su mujer, Alejandra, que los que también sabréis, era alemana. Pues bien, se dice, se cuenta, esto no sé yo si es cierto o no, que Rasputín era muy cercano, muy pero que muy cercano a Alejandra, y de hecho se cuenta que junto con la zarina, con la reina, intentó hacer una paz con los alemanes para que al final la guerra acabara y Rusia dejara de estar tan desgastada y tan mal. ¿Qué sucede? Que una parte de la aristocracia no le gustó esto. Y concretamente a quien voy a hablaros ahora es un poco de quien mató como tal a Rasputín, que no es otro que el conde bisexual Félix Yusupov. Veis, este no solamente fue quien lo mató, sino que hubieron otros más, como Dmitri Romanov o Vladimir Purishkevich, y estos, digamos, fueron los 3 hombres, también digo, como digo, habría de políticos y una gran parte de la oligarquía rusa, que decidieron asesinar a Rasputín en la mansión de Yusupov a las orillas del lago Moika. La noche del 29 de diciembre, Rasputín fue invitado, como he dicho, a la casa de Yusupov, y este le agasajó con todo tipo de pasteles, vinos, que sin embargo tenían una cosita, digamos, peculiar. Estaban envenenados con cianuro. ¿Pero qué pasó? ¿No? O sea, muchos diréis, consumió, ¿no? Tuvo que comer sus alimentos, sí, los comió, pero no murió. De hecho, Rasputín, que había sido invitado con la excusa de conocer a la esposa de Yusupov, Irina, que era una mujer sumamente guapa, digamos que no, Yusupov, cuando le entrega sus pasteles, ve que no es su objeto, se queda bastante anonadado y decide, en un pequeño cambio de planes, ir a ver a Purishkevich, ¿vale?, que se encontraba en la casa, y este le anima a Yusupov a disparar a Rasputín. ¿Qué pasa? Le dispara, brinca al suelo, y él, pues bueno, pensando que ha hecho su cometido, decide irse al sótano, volver para examinar el cadáver, y entonces pasa lo siguiente. Rasputín, que parecía estar muerto, se levanta, maldice a Yusupov y decide escapar. ¿Qué pasa? Yusupov, obviamente, pues tonto, alerta al resto de conspiradores, y al final es Purishkevich, quien remata a Rasputín pegándole varios tiros y acabando con él del todo, dándole un tiro en la cabeza. O diréis, vale, está muerto. Sí, en efecto, está muerto. Tan muerto que lo tiraron luego al río, ¿vale? Y sin embargo, cuando luego, tiempo después, encontraron el cadáver y todo eso, descubrieron que Rasputín no había muerto por causa de los disparos o del veneno, sino de haberse congelado en el río. Sí, parece que esto es impresionante, parece, ¿no?, Rasputín el inmortal, por así decirlo, pero esto no es, sobre todo, he elegido esta muerte, no porque todo el halo de misterio que le englobe es muy interesante, sino porque Rasputín, digamos que antes de ir a esta reunión, le informó a la zarina de que iba a morir. Como todos sabéis, Rasputín era un hombre, entre comillas, santo, un místico, y os voy a leer la carta que escribió a la zarina, una parte de la carta que suele os bailar la sangre porque fue una profecía que ya avecinaba en 1916, 2 años antes, la muerte de los Romanov. Os cito: no tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. 3 lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Damas y caballeros, el número 5 de esta lista. Si el vídeo os ha gustado, recordad darme like, suscribiros, comentar. Chicos y chicas, ahora
Ahora sí, soy el Nobel y hasta la próxima.